¿Alguna vez te has detenido a pensar qué llevas realmente dentro? No me refiero solo a los recuerdos conscientes, a las historias que te contaba tu abuela o a los dulces que ella preparaba. Hablo de algo mucho más profundo, algo que late en tu sangre, que susurra en tus sueños y que se manifiesta en tus decisiones más íntimas sin que te des cuenta. Carl Jung, uno de los más grandes exploradores de la mente humana, nos reveló que llevamos mucho más de nuestros antepasados de lo que jamás imaginamos. Imagina por un momento que tu mente es como un océano. En la superficie ves las olas del día a día, tus pensamientos conscientes, tus preocupaciones inmediatas, tus decisiones racionales. Pero en las profundidades de ese océano existe algo mucho más vasto y misterioso, capas y capas de experiencias que no son tuyas, pero que de alguna manera son parte de ti. Es como si cada generación que te precedió hubiera dejado huellas en la arena del tiempo, y esas huellas, de alguna forma inexplicable, aún resuenan en tus pasos hoy. Jung descubrió que existe en cada uno de nosotros una herencia psicológica tan real como nuestra herencia biológica. Así como puedes haber heredado los ojos de tu abuela o la forma de sus manos, también has heredado algo mucho más sutil y poderoso: patrones de pensamiento, reacciones emocionales, miedos ancestrales y sabidurías milenarias que tu abuela llevaba incluso sin saberlo. Y ella, a su vez, lo había heredado de su propia abuela, en una cadena ininterrumpida que se pierde en la niebla del tiempo. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. Esta herencia no es solo una carga del pasado, es también un tesoro escondido, una fuente de fuerza y sabiduría que puede transformar completamente la forma en que vives, amas y enfrentas los desafíos de la vida moderna. Cuando Jung hablaba del inconsciente colectivo, no estaba simplemente creando una teoría abstracta. Nos estaba ofreciendo una llave para comprender por qué ciertas cosas nos tocan tan profundamente, por qué determinadas situaciones nos despiertan reacciones que parecen venir de otro lugar, de otro tiempo. Piensa en la última vez que te sentiste inexplicablemente atraído por algo, una música, un lugar, una persona, una historia. O en la última vez que una situación despertó en ti una reacción tan intensa que tú mismo te sorprendiste. Jung diría que en esos momentos estabas tocando las aguas profundas del inconsciente colectivo, conectándote con algo que trasciende tu experiencia personal. Estabas, sin saberlo, entrando en contacto con la sabiduría ancestral que tu abuela llevaba y que ahora pulsa en ti. La vida moderna, con toda su velocidad y complejidad, muchas veces nos desconecta de esta fuente interior de sabiduría. Vivimos en la superficie, corriendo de una tarea a otra, de una preocupación a otra, sin percibir que llevamos dentro un tesoro de conocimiento acumulado a lo largo de generaciones. Es como tener una biblioteca inmensa en casa y nunca abrir un libro, como poseer un instrumento musical magnífico y nunca tocar una nota. Pero, ¿y si te dijera que es posible acceder a esa sabiduría? ¿Y si pudieras aprender a reconocer y honrar esa herencia invisible que tu abuela te dejó? ¿Y si comprender esto pudiera transformar no solo cómo te ves a ti mismo, sino cómo te relacionas con los demás, cómo manejas el estrés, cómo encuentras tu propósito y cómo navegas por las complejidades de la vida contemporánea? Jung nos enseñó que el camino hacia una vida plena no pasa solo por el desarrollo del ego consciente, sino por la integración armoniosa entre lo que sabemos de nosotros mismos y lo que aún está oculto en las profundidades de nuestra psique. Es un proceso que él llamó individuación, llegar a ser verdaderamente quien eres, no solo en la superficie, sino en toda tu profundidad y complejidad. En este viaje que haremos juntos, exploraremos los misterios de esa herencia ancestral que llevas. Descubriremos cómo los arquetipos,
Esas imágenes primordiales que Jung identificó se manifiestan en tu vida cotidiana. Comprenderemos cómo los conflictos no resueltos de generaciones pasadas pueden estar influenciando tus relaciones actuales y cómo puedes transformar esos patrones en fuente de crecimiento y sanación. Más que eso, veamos cómo esta comprensión puede ser una brújula poderosa para navegar los desafíos propios de nuestra época, la ansiedad constante, la búsqueda de autenticidad en un mundo de apariencias, la necesidad de encontrar sentido en medio del caos, el arte de construir relaciones genuinas cuando todo parece superficial. Prepárate para un viaje que va mucho más allá del autoconocimiento convencional. Prepárate para descubrir que eres mucho más de lo que imaginas, que llevas dentro una riqueza ancestral que puede iluminar no solo tu vida, sino también tocar y transformar la vida de quienes te rodean. Porque cuando comprendes realmente lo que llevas de tu abuela, no solo te conectas con el pasado, sino que te capacitas para crear un futuro más consciente, pleno y auténtico. Hay un momento en la vida de cada persona en que se mira al espejo y ve, por un instante fugaz, el rostro de su abuela mirándole de vuelta. No es solo un parecido físico, es algo más profundo, más misterioso. Es como si, por un segundo, el velo entre generaciones se volviera transparente y pudieras vislumbrar la continuidad invisible que conecta tu alma con la de ella. Jung llamaría a este momento un encuentro con el inconsciente colectivo, una ventana abierta a las profundidades de nuestra herencia psíquica. Pero comencemos por el principio, porque para comprender realmente lo que llevas de tu abuela, primero necesitamos entender cómo Jung revolucionó nuestra comprensión de la mente humana. Imagina que la psique humana es como un árbol majestuoso. La parte que vemos, las ramas, las hojas, los frutos, representa nuestra conciencia, nuestros pensamientos y sentimientos conocidos. Pero existe una parte mucho mayor e importante que permanece oculta. El sistema de raíces, que se extiende profundamente en la tierra y se conecta con otras raíces, otros árboles, formando una red subterránea de vida y comunicación. Jung descubrió que nuestra mente individual no es una isla aislada, sino parte de un continente psíquico mucho más grande. Se dio cuenta de que hay una capa de la psique que no se forma a partir de nuestras experiencias personales, sino que ya nacemos con ella, como una herencia ancestral grabada en nuestra alma. Es como si cada ser humano viniera al mundo cargando una biblioteca invisible, repleta de historias, símbolos y sabiduría acumulada a lo largo de milenios de experiencia humana. Piensa en cómo reaccionas instintivamente ante ciertas situaciones. ¿Por qué una madre, sin experiencia previa, sabe cómo acunar a un bebé? ¿Por qué ciertas imágenes, como la de una serpiente o una figura materna, despiertan reacciones tan profundas y universales? ¿Por qué las historias de héroes, sabios y transformación tocan el corazón humano independientemente de la cultura o la época? Jung diría que esas reacciones vienen de un lugar mucho más profundo que nuestra experiencia personal. Emergen de lo que él llamó arquetipos, patrones universales de comportamiento y significado que residen en el inconsciente colectivo. Ahora, aquí es donde tu abuela entra en esta historia de forma profunda y transformadora. Ella no era solo una persona individual con sus propias experiencias y personalidad, era también portadora, guardiana de toda esa herencia ancestral. Cada gesto suyo, cada palabra, cada reacción emocional llevaba ecos de generaciones que la precedieron. Y cuando tú naciste, cuando creciste bajo su influencia, aunque indirecta, absorbiste mucho más que historias y cariño. Absorbiste patrones arquetípicos, formas ancestrales de ser y estar en el mundo. Pero esto es lo verdaderamente fascinante. Jung descubrió que aquello que no fue vivido,
lo que fue reprimido o negado por nuestros antepasados, tiene una tendencia aún mayor a manifestarse en las generaciones siguientes. Es como si la psique tuviera una memoria propia, una necesidad de completar historias inconclusas, de curar heridas que quedaron abiertas. Por regla general, el factor que actúa psíquicamente de un modo más intenso sobre el niño es la vida que los padres o antepasados no vivieron, observó Jung. Esto significa que puedes estar llevando no solo las cualidades que tu abuela desarrolló, sino también los sueños que no realizó, los miedos que no enfrentó, las partes de sí misma que tuvo que ocultar para sobrevivir en su época. Es una responsabilidad profunda, pero también una oportunidad extraordinaria. Porque al tomar conciencia de esta herencia, puedes elegir qué hacer con ella. Puedes transformar los patrones limitantes en fuente de crecimiento y usar la sabiduría ancestral como guía para tu propia jornada de individuación. Veamos esto con ejemplos de la vida moderna. Quizás repites patrones de relación que no comprendes del todo. Tal vez tiendes inexplicablemente a sacrificarte por los demás, o por el contrario, te cuesta mucho confiar y entregarte. Quizás sientes una inquietud constante, como si siempre estuvieras buscando algo que no puedes nombrar. Jung diría que estas tendencias pueden tener raíces mucho más profundas que tus experiencias personales. Pueden ser ecos de historias ancestrales que piden ser comprendidas e integradas. Tu abuela quizás vivió en una época en que las mujeres debían ser fuertes y silenciosas, cargando solas el peso de enormes responsabilidades. Puede que aprendiera a no expresar sus necesidades, a siempre poner a los demás primero, y ahora tú luchas con la misma tendencia, aunque vivas en una época completamente diferente. O tal vez ella vivió traumas que nunca pudo procesar completamente, pérdidas, miedos, desilusiones, y tú te encuentras lidiando con ansiedades que parecen no tener origen en tu propia vida. Pero aquí está la belleza de la comprensión junguiana. Reconocer estos patrones no es una condena, es una liberación. Cuando comprendes que ciertas reacciones tuyas pueden tener raíces ancestrales, ganas poder de elección. Puedes honrar la sabiduría que viene de esa herencia mientras transformas los aspectos que ya no sirven a tu vida actual. Jung nos enseñó que el proceso de individuación, de llegar a ser verdaderamente quien eres, involucra necesariamente esta integración consciente de nuestra herencia ancestral. Es como si fueras un artista trabajando con materiales preciosos que te han sido transmitidos de generación en generación. Puedes elegir cómo usar esos materiales, qué forma darles, cómo combinarlos con tu propia creatividad y visión única. En la vida moderna, esta comprensión se vuelve aún más relevante. Vivimos en una época de cambios acelerados, donde a menudo nos sentimos desconectados de nuestras raíces, perdidos en un mar de posibilidades infinitas. La sabiduría ancestral que llevas puede ser un ancla, un punto de referencia que te da estabilidad en medio del caos. Al mismo tiempo, comprender los patrones limitantes heredados puede darte la libertad de tomar decisiones más conscientes y auténticas. Piensa cómo esto se aplica a las relaciones modernas. ¿Cuántas veces reaccionas de formas que no comprendes del todo? ¿Cuántas veces sientes que repites patrones que viste en tu familia, aunque conscientemente quieras hacer diferente? Jung diría que esos momentos son oportunidades preciosas de encuentro con tu herencia ancestral. Son invitaciones a explorar las capas más profundas de tu psique y descubrir las raíces de tus patrones relacionales. Tu abuela puede haber cargado arquetipos poderosos: la gran madre, la mujer sabia, la guerrera silenciosa, y esos arquetipos ahora viven en ti, influenciando cómo te relacionas con el mundo. Comprender esto puede transformar completamente tu forma de abordar las relaciones.
En vez de reaccionar automáticamente a partir de patrones inconscientes, puedes empezar a elegir conscientemente cómo quieres mostrarte, qué aspectos de tu herencia ancestral quieres honrar y cuáles quieres transformar. Lo mismo aplica al estrés y la ansiedad modernos. Muchas veces nuestra reacción al estrés no es solo sobre la situación actual, sino sobre ecos de miedos ancestrales, miedos a la escasez, al abandono, a no ser suficiente. Tu abuela puede haber vivido tiempos de guerra, de privación, de incertidumbre, y esas experiencias pueden haber dejado marcas en el inconsciente colectivo que tú cargas. Reconocer esto no disminuye la validad de tus sentimientos actuales, pero te da una perspectiva más amplia y herramientas más poderosas para lidiar con ellos. Jung creía que cuando empezamos a comprender e integrar conscientemente nuestra herencia ancestral, algo mágico sucede. No solo nos volvemos más completos como individuos, sino que también contribuimos a la sanación colectiva. Es como si, al sanar los patrones limitantes que cargamos, estuviéramos también sanando algo en la línea ancestral, ofreciendo a las generaciones futuras una herencia más consciente e integrada. Esto nos lleva a una profunda comprensión del propósito y el significado en la vida moderna. Quizás tu propósito no se trata solo de tus ambiciones personales, sino también de completar algo que quedó inconcluso por generaciones anteriores. Tal vez estás aquí para expresar aspectos del alma humana que tu abuela no pudo expresar en su tiempo, para sanar heridas que ella no tuvo la oportunidad de sanar, para realizar sueños que tuvo que dejar de lado. Esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión de lo que significa vivir una vida significativa. No eres solo un individuo aislado, intentando encontrar su camino en el mundo. Eres parte de una corriente continua de vida y conciencia, un eslabón importante en una cadena que se extiende tanto al pasado como al futuro. Tu viaje de autoconocimiento y crecimiento personal se convierte también en un acto de servicio ancestral y un regalo para las generaciones que vendrán. Y aquí está quizás el descubrimiento más hermoso de todos. Cuando comienzas a honrar conscientemente esa herencia ancestral, cuando aprendes a dialogar con la sabiduría que tu abuela te dejó, descubres que no estás solo en tu viaje. Tienes acceso a una fuente de fuerza y sabiduría que trasciende tu experiencia individual. Es como descubrir que siempre tuviste un tesoro enterrado en tu jardín, esperando solo a que supieras dónde cavar. Llegamos al final de esta primera parte de nuestro viaje, pero en realidad apenas estamos comenzando a explorar el territorio vasto y misterioso de la herencia ancestral que llevas dentro. Lo que hemos explorado hasta aquí es como los cimientos de una casa, invisibles, pero absolutamente esenciales para todo lo que se construirá sobre ellos. Jung nos mostró que somos mucho más que nuestra historia personal, mucho más que nuestras experiencias individuales. Somos portadores de una sabiduría milenaria, guardianes de patrones arquetípicos que conectan nuestra alma individual con el alma colectiva de la humanidad, y tu abuela, con toda su aparente simplicidad, fue una de las principales mediadoras de esta transmisión sagrada. En la próxima parte de nuestra conversación vamos a sumergirnos aún más en estas aguas misteriosas. Vamos a explorar cómo los arquetipos específicos que tu abuela portaba se manifiestan en tu vida cotidiana, cómo reconocerlos y cómo trabajar conscientemente con ellos. Vamos a descubrir las herramientas prácticas que Jung desarrolló para acceder a esa sabiduría ancestral y cómo aplicarlas a los desafíos específicos de la vida moderna. Hablaremos sobre cómo transformar patrones limitantes en fuente de poder, cómo usar tu herencia ancestral para construir relaciones más auténticas y profundas, cómo encontrar tu propósito único dentro del gran tapiz de la existencia humana.
y vamos a descubrir cómo puedes convertirte no solo en un beneficiario de esta herencia ancestral, sino también en un cuidador consciente, alguien que transforma y eleva esta herencia antes de transmitirla. Por ahora te invito a simplemente observar. En los próximos días, presta atención a los momentos en que sientes ecos inexplicables, reacciones que parecen venir de un lugar más profundo que tu experiencia personal. Observa los patrones que se repiten en tu vida, las tendencias que no puedes explicar completamente. Estos pueden ser susurros de tu abuela, invitaciones a una conversación más profunda con la sabiduría que llevas dentro. Recuerda, no eres solo tú, también eres ella. Y ella continúa viviendo a través de ti de maneras que apenas comenzamos a comprender. Y esto no es una responsabilidad pesada, es un regalo extraordinario, una oportunidad de vivir una vida más rica, más conectada y más significativa de lo que jamás imaginaste posible.